Hola, hola, muy buenos días para todos y para todas. Empezamos nuestra clase de química y empezamos entonces con nuestro tema fundamental de este año, la formación de funciones inorgánicas. ¿Listo? Formación de compuestos químicos inorgánicos. Y para ello es importante primero aclarar qué es el estado de oxidación y cuál es su importancia en todo este proceso de formación de compuestos. Resulta, mis chicos, que ustedes saben que para que un elemento se una con otro, es decir, se forme un compuesto, debe haber una atracción, ¿cierto? Y esa atracción se genera pues por la cantidad de electrones. Una norma general es que los compuestos que se van a unir se unen con una finalidad y es formar la regla del octeto, es decir, que en su última capa en lo más posible completen 8 electrones para poder ser estables. ¿Listo? Entonces, el estado de oxidación es ese número o ese dato que me permite saber la cantidad de electrones que puede ceder, regalar o compartir un elemento a otro para poder formar ese compuesto. ¿Listo? Entonces, eso es el estado de oxidación. Y hay unas reglas básicas que me permiten, que si yo las aplico, pues me permite saber qué estado de oxidación tiene mi elemento químico eh, al momento de que formó un compuesto. ¿Listo? Entonces acá vemos 7 reglas. No todas se usan, ¿listo? Hay unas que son más importantes que otras. Entonces la primera regla dice, el número de oxidación de todos los elementos en estado libre, es decir, si no se han combinado con ningún otro elemento, es cero. Es un ejemplo, ustedes ven un elemento así, solito, sin juntarse con ninguno. Su estado de oxidación es cero. ¿Listo? No tiene ningún estado de oxidación porque no se ha combinado. El estado de oxidación siempre se va a ubicar en la parte superior derecha para tenerlo en cuenta. Ni a la izquierda, ni abajo, nada. En la parte de arriba, ¿listo? Superior derecha. Si no lo ponen ahí, automáticamente se toma como otro dato, ¿listo? Y quedaría mal. Entonces, esa es la primera regla. La segunda nos dice, el número de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Listo? Siempre es una regla. El número de oxidación del hidrógeno es +1 y eso no cambia. ¿Listo? No va a cambiar. Entonces, hay una excepción que es en los hidruros, para formación de hidruros, que ya luego lo van a ver, en los que el estado de oxidación es -1. Pero es una excepción mínima y casi no se utiliza. La regla general como tal es esta. El estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1. Bien, si está combinado con otro elemento, obviamente. La tercera regla, el número de oxidación del oxígeno es de -2. Siempre, regla general. El número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2 si está combinado con otro elemento. Listo, eso no va a cambiar nunca en la vida. No pueden ponerle otro estado de oxidación. Hay una excepción, pero lo mismo que aquí. Esa excepción casi no se utiliza. Entonces la regla general es esta. La cuarta regla. El número de oxidación de los metales es su valencia con signo positivo. Ya lo vamos a ver, o bueno, de una vez. Sabemos que los metales son los del grupo 1A, 2A y estos que tenemos aquí, metales de transición. Pero los metales son los del grupo 1A y grupo 2A. Entonces, el estado de oxidación de estos elementos del grupo 1A va a ser su valencia. Es decir, ustedes buscan en la tabla periódica valencia o estado de oxidación y les va a aparecer este. Todos del grupo 1A tienen estado de oxidación +1. Todos, toditos, todos. Y los del 2A, todos tienen estado de oxidación +2. Importantísimo siempre el signo, nunca lo deben olvidar, siempre se debe poner. ¿Listo? La quinta norma, el número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con la carga del ion. Esta regla casi no se utiliza, entonces no es necesario que la retomemos. La regla número 6 y una de las más importantes, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto
debe dar cero. ¿Listo? La suma de los estados de oxidación siempre debe dar cero y así sabemos que nuestra operación está bien. Esta regla es fundamental. ¿Listo? Es fundamental. Y la regla número 7 no la vamos a utilizar, entonces no cabe la pena mencionarla para que no se confunda. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las reglas más importantes. Ya conociendo esas reglas, yo puedo ubicar en mi tabla también los estados de oxidación, ¿sí? De un elemento, facilito. Si yo quiero saber el estado de oxidación del berilio, pues busco, sé que es más 2. Si quiero saber el del boro, sé que es más 3, porque la tabla me lo está indicando. El punto es que cuando esos compuestos están combinados, un ejemplo, están formando un compuesto, yo necesito saber obligatoriamente el estado de oxidación con que ese elemento está formando ese compuesto. Como ustedes pueden ver aquí en la tabla, hay unos elementos que tienen varios estados de oxidación. Entonces, yo necesito saber con qué estado de oxidación está trabajando, por ejemplo, un compuesto cuando está formando aquí un enlace. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver otras reglas complementarias que de pronto nos pueden servir o ayudar. Los del grupo 1A siempre tendrán estado de oxidación más 1. Los del grupo 2A siempre tendrán estado de oxidación más 3. Los del grupo 3A siempre tienen estado de oxidación más 3 y el impar anterior, que sería más 1. ¿Listo? Los del grupo 4A siempre tendrán estado de oxidación más 4 y los del par anterior, o sea, más 2 más 4. Los del grupo 5A siempre tendrán estado de oxidación más 5 junto con los impares anteriores, es decir, más 1, más 3, más 5. Hay excepciones, por ejemplo, el nitrógeno en este caso presenta otros estados de oxidación, pero la mayoría o todo el resto del grupo sí presenta estado de oxidación más 1, más 3 y más 5. Los del grupo 6A tienen estado de oxidación siempre más 6 junto con los pares anteriores. Los del grupo 7A tendrán estado de oxidación más 7 junto con los impares anteriores. ¿Listo? Los del grupo 8A no tienen ningún estado de oxidación porque son los gases nobles. Recordemos que ellos, al ser gases estables, cumplen la regla del octeto, entonces ellos no se quieren combinar con nadie. Bien, eso es lo que buscan todo el resto de compuestos o de elementos, ser como los gases nobles. Y para eso se comparten sus electrones. ¿Listo? Entonces, tener muy en cuenta, de pronto estas reglas complementarias les puedan servir, pero aún así, pues en su tabla periódica pueden encontrar esa información o aquí en esta que les estoy mostrando en pantalla. Entonces, teniendo en cuenta estas reglas, vamos a hacer un ejemplo. Me están diciendo cuáles serán los estados de oxidación de esos elementos en este compuesto, ¿cierto? ¿Cuáles serán los estados de oxidación? Entonces, lo primero es yo buscar qué regla puedo aplicar, ¿cierto? La regla que yo puedo aplicar y que conozco, pues es que el estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2, ¿cierto? El estado de oxidación del hierro, entonces no lo sé, esa es mi incógnita, esa es la pregunta. La del oxígeno sí la sé, porque ya vimos que en la regla general dice que él siempre tiene estado de oxidación -2. Eso me va a permitir, pues, poder resolver esta incógnita. Ahora, ¿qué sigue? Entonces vamos aquí, ¿no? -2 y esta es la incógnita. Ahora, una de las reglas que ya les dije que era casi que la más importante es que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a cero. Entonces yo debo resolver esa ecuación, ¿cierto? Entonces cojo los subíndices, que son los numeritos que están abajo, y los multiplico por los que están arriba del estado de oxidación. Entonces, en cuanto al hierro, entonces 2 por x me da 2x, ¿no? La x ahí como no la puedo reemplazar. Más, entonces me da 3 por -2. 3 por -2. Listo, entonces empiezo a hacer igualo eso a cero, porque eso me dice la regla.
como una ecuación de álgebra, en donde tengo que despejar la x, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo hago es deshacerme de ese paréntesis, ¿cierto? Entonces, 2x más 3 por menos 2, eso me da menos 6. Y esto lo igualo a 0. Listo. Ahora sigo en mi ejercicio. Tengo que despejar la x, dejarla solita. Eso es, digamos que, lo básico en álgebra. Dejar las letras solitas para poder saber su resultado. Entonces, la x la dejo solita y todo lo paso después del igual. Si este 6 está negativo, pasa al otro lado positivo, ¿cierto que sí? Si este 2 aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces 6 dividido 2, eso es igual a 3. Y allí obtengo mi resultado. Ese es el estado de oxidación de la X, es decir, del hierro. Vamos a hacer otro ejemplo. Me piden hallar el estado de oxidación de este compuesto, HNO3. Entonces yo empiezo a reemplazar los datos que ya me sé, las reglas. Sabemos que el oxígeno, como regla general, es que siempre trabaja con -2. Perfecto. Y por otro lado, sabemos que el hidrógeno, como regla general, siempre trabaja con +1. Listo, ya esos dos me los sé. Se supone que aquí la incógnita es esta. Este resultado todavía pues no lo tengo. Entonces, para poderlo hallar, tengo que cumplir la regla de que la suma de esos estados de oxidación me dé 0. Entonces, empiezo. Recuerden, los subíndices los multiplico por los estados de oxidación. 3 por 2, menos 6. Aquí se supone que es la incógnita porque todavía no sé ese resultado. Y aquí, si no hay número, ustedes saben que es 1. 1 por 1, 1. Y eso debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué número me faltaría aquí en este lugar? ¿Qué número me haría falta que al sumarlo con este 1 y restarlo con este 6, pues me dé 0? Entonces, ustedes, eso es facilito de adivinar, ¿no? Entonces sería 1 más 5 menos 6 igual a 0. 1 más 5, 6, menos 6, 0. Entonces ya allí hallé el estado de oxidación que me hacía falta. Aquí tenemos entonces una serie de ejercicios para poder poner en práctica esas, digamos que tres principales reglas. Vamos a hacer otro ejemplo aquí con el hidrógeno, con el agua, perdón, H2O. Me pide hallar los estados de oxidación de esa molécula. Está muy fácil, porque yo sé que por regla el oxígeno trabaja siempre con -2 y sé que por regla el hidrógeno trabaja siempre con +1. Entonces ya sabemos que la suma de esto me debe dar 0, ¿cierto que sí? Entonces, -2 por 1, recuerden que aquí hay un 1 porque si no hay nada hay un 1. -2 por 1, -2, ¿cierto que sí? Y 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Ahora vamos a hacer entonces otro. ¿Listo? Para que nos quede ahí, este H2SO3. Sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2, el estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1, entonces 3 por -2, -6, ¿cierto? Esto no parece tanto un 2, pero es un 2. Esta es la incógnita, no sabemos. Y este, 2 por 1, +2. Esto me debe dar 0. Entonces, un número que sumado con 2 y restado con 6 me dé 0. Sería el 4. 4 más 2 menos 6 es igual a 0. Y el estado de oxidación del azufre sería +4. ¿Listo? Es cuestión como de resolver la X, la incógnita.
y listo.